Muy buenas noches y bienvenidos a otro programa de Día de Cierre. Hoy en una semana un poco más tranquila. Las aguas empiezan a quietar después de un comienzo de año bastante movido. ¿Dónde pasa la noticia del día de hoy? Bueno, la noticia del día de hoy pasa nada más y nada menos que en el Congreso de la Nación, donde los diputados van a estar aprobando efectivamente, mañana en realidad van a estar, empieza hoy el tratamiento de la expropiación de YPF del 51% de las acciones que van a quedar en manos del Estado. Eso se va a tratar hoy en el Congreso. Prácticamente el oficialismo no va a tener problemas, no va a tener ningún tipo de inconveniente para poder aprobar este proyecto, que ya tiene el apoyo de gran parte de la oposición. Estamos hablando que de los 257 legisladores, 200 mañana van a estar levantando la mano aprobando el proyecto que mandó el Ejecutivo, y el resto de los 57 diputados se van a repetir entre votos negativos, abstenciones y ausencias. ¿Cómo queda parado el escenario? ¿Qué es lo que va a venir? Bueno, es lo que se va a tratar de determinar, porque ahora el Estado va a tener que directamente ponerse a cargo de la empresa, va a tener que negociar con las empresas, con las provincias petroleras para conformar este directorio, y a partir de ahí que YPF empiece a funcionar. Como opinión personal, me parece que está perfecto que YPF quede en manos del Estado, y hay que darle, aunque sea tiempo, para que ese gerenciamiento que queremos todos y que esperemos sea el correcto y no pase como ha pasado en otras oportunidades. ¿Hoy qué vamos a hablar? Bueno, obviamente en la semana se vuelve a hablar de Cristina por 4 años más. Y bueno, para que eso ocurra va a tener que haber una reforma constitucional. El kirchnerismo ya está hablando de intentar reforma constitucional. Eso estaba un poco congelado al comienzo de año con algunos problemas del gobierno que había tenido para marcar la agenda política. Ahora efectivamente la tiene, ha logrado otra vez el ascenso político y están dadas las condiciones aparentemente para por lo menos empezar a discutirlo. Para nosotros eso lo vamos a hablar con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que él nos va a plantear si está bien, si está mal, qué hace falta, qué no hace falta, sistema parlamentario, sistema presidencialista. Bueno, todo eso lo vamos a estar discutiendo con él, y después en el segundo bloque vamos a estar con un histórico del peronismo, vamos a estar con Dante Cancagullo, legislador, vicepresidente segundo de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, y con él vamos a estar discutiendo qué pasa con el peronismo en la provincia, qué pasa con el peronismo también en Capital Federal, qué pasa con el kirchnerismo, qué pasa con la CGT, qué pasa con los jóvenes. Bueno, todo eso lo vamos a estar discutiendo también con el Cancagullo. Así que presentamos el programa y seguimos en Día de Cierre. Si busca una ART eficiente y solvente, si busca una aseguradora que responda siempre, Interacción, grupo asegurador en todo el país. Llame al 5354-6800, www.interaccion.com.ar. Interacción, grupo asegurador. Vos también podés cuidar a tu propia gente. Como conductor de patrullas municipales, podés formar parte del programa de protección ciudadana. Estamos convocando personal retirado de Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad para trabajar en San Miguel. Podés inscribirte en el municipio Sarmiento 1551, planta baja, o llamando al 4667-2120, de 8 a 14 horas. Municipalidad de San Miguel, gestión Joaquín. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Banco Provincia. 190 años de tu lado. Con todo. A vos te digo, tigre. ¿Vamos por más? La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad.
Seguimos con día de cierre, como le comentábamos hace minutitos nada más, está con nosotros el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Se vuelve otra vez a discutir el tema de la reforma constitucional. Sí, nuevamente. Que probablemente va a ser un tema recurrente en los próximos 2 años, por lo pronto. Recién comentaba al comienzo del programa que el gobierno había perdido un poco la agenda política, el tema vudú, el tema la tragedia no, se había como puesto en la heladera, lo habían abierto el freezer, habían puesto ahí el tema del proyecto, porque obviamente para tratar esa situación creo yo que hay que tener por lo menos la matriz de manejar la agenda política. Sin eso creo que la reforma constitucional no se puede plantear. Ahora se vuelve. ¿Es posible este escenario? ¿Con este escenario como están las condiciones o hay que esperar un poco más? Sí, más allá del escenario político, lo que uno se tiene que interrogar es si hace falta o no hace falta reformar la Constitución y para qué se plantea una reforma a la Constitución. Si uno piensa que la Constitución se reformó en 1994, que una Constitución se sanciona como un pacto de perdurabilidad, como para que en una sociedad de distintos la convivencia pacífica esté garantizada, una reforma constitucional es algo serio que no puede estar atado a una mera coyuntura o meros deseos de continuar en el poder. Entonces uno tiene que analizar si a esta Constitución le faltan nuevos derechos o incorporar nuevos derechos. La reforma del 94 posibilita que el Congreso, a través de una mayoría agravada, le dé jerarquía constitucional a tratados sobre derechos humanos que se ponen a la par de la Constitución y junto con la Constitución amplían el sistema de derechos. Y son tratados que de alguna manera están consensuados por la comunidad internacional, claro, con lo cual te habla de un mínimo de mínimos, con lo cual no, en lo que hace a los derechos no hace falta reformar la Constitución. De hecho la Constitución del 94 ya planteaba su adherencia a tratados internacionales. Y la posibilidad de darle jerarquía constitucional a otros tratados, que de hecho, sin necesidad de reformar la Constitución, con lo cual, en términos del sistema de derechos, no habría por qué, ningún justificante para reformar la Constitución. Ahora, esto de la organización del poder, de pasar un sistema parlamentario, me parece que para pasar un sistema parlamentario primero hay que tener cultura parlamentaria y historia parlamentaria. Para la gente que no entiende, que está en su casa y lo escucha a Zaffaroni hablar de que sí o sí hay un régimen parlamentario, ¿qué significa el régimen parlamentario? El régimen parlamentario significa que la gente elige a los diputados y los diputados a su vez eligen a quien logre una mayoría, le otorgan la confianza para gobernar y que cuando esa confianza se pierde en cualquier momento lo pueden destituir y cuando el que está gobernando considera que hay que llamar a elecciones porque hay alguna crisis puede disolver al Parlamento, a la Cámara de Diputados y llamar a elecciones para que se forme un nuevo gobierno. Y la elección no es de forma directa del jefe de gobierno, sino de forma indirecta, mientras que en el presidencialismo, como tenemos nosotros, es una elección directa y el presidente dura por 4 años en su mandato y tiene la posibilidad de una reelección. ¿Y vos creés que la Argentina está preparada para ese sistema? Yo creo que no está preparada porque no se dan algunos presupuestos básicos del parlamentarismo. Para que un sistema parlamentario funcione mínimamente, tiene que haber partidos políticos estructurados y con mucha verticalidad y disciplina, cosa que acá no hay. Tiene que haber una cultura de pertenencia a un partido que castiga mucho lo que es el transfugismo político. Claro, esto es que salte de un lado a otro, cosa que en Argentina no hay. En el parlamentarismo el sistema electoral es un sistema electoral no proporcional, un sistema electoral del que el que gana por poco se lleva más para poder gobernar. Y aparte el sistema parlamentario, salvo la excepción de Alemania, no es muy compatible con los sistemas federales, con estados federales. Y además hay que tener también una cierta cultura de lo que es el parlamentarismo en términos de que un jefe de una oposición proponga la destitución del jefe de gobierno no sea visto como un golpe de Estado, sino como algo normal del sistema. Bueno, pero yo también creo que en Argentina hay como un miedo a eso también, porque por ejemplo la figura del juicio político existe y en miles de oportunidades, desde el gobierno de Menem, gobierno de la Rúa, gobierno de Duhalde, incluso a veces se generan situaciones en las que tranquilamente se puede generar un juicio político para destituir a un juez, a destituir ministros, pero no se llega nunca a eso, porque se está planteado como que el juicio político es destituyente, ese es como Sí, pero una cosa es el juicio político en sí
que asume una cierta responsabilidad política o mal desempeño, y otra cosa es la destitución que se puede pedir en el parlamentarismo porque no te gusta el rumbo de las políticas, solamente por eso. Y aparte, otra cosa a la que tenemos que pensar es cómo salimos nosotros de la grave crisis del 2001 y cómo construyó Kirchner un alto grado de legitimidad a través del ejercicio del presidencialismo. Nunca nosotros hubiéramos podido salir como salimos en la crisis del 2001 si hubiéramos tenido un sistema parlamentario. Bueno, de hecho, la gestión de Kirchner en 2013 planteaba eso, ¿no? Volverle a dar la investidura presidencial, el poder, la sinceridad de, bueno, acá estoy. La legitimidad en su ejercicio, que lo logró y lo consolidó, eso no hubiera sido posible en un sistema parlamentario. ¿Y crees que esta idea de cambio de sistema parlamentario es simplemente una excusa para en realidad lo que viene, que es que la presidenta se pueda plantear o presentar una elección para tener otro mandato, o simplemente, porque también ella da mensajes en el último discurso en Vélez, dijo yo me voy a tener que ir, yo en algún momento no voy a estar, o sea, no sé si está muy convencido del tema ese. Sí, más allá de los deseos de la presidenta, a mí me parece que lo que hay que sincerar es el porqué del debate. Y si el debate es que la Constitución se reforme para que esta presidenta siga en el poder, por el alto grado de legitimidad que tiene, demos ese debate, pero no lo tratemos de enmascarar con un discurso jurídico que es falso a la luz de la realidad de nuestra Constitución. No hacen falta derechos, pasar un sistema parlamentario me parece que va en contra de nuestra idiosincrasia y en contra de lo que somos los argentinos, y si la discusión es hay que reformar la Constitución para posibilitar una reelección de Cristina, demos esa discusión, si es posible o no, si la Constitución se puede reformar o no en esos términos. Lo otro me parece que hoy es una suerte de ropaje subliminal que está escondiendo la verdadera discusión, que es esa. Andrés Gil Domínguez, gracias por estar con nosotros. Seguramente, como te decía, en el año esto se va a seguir discutiendo. Yo calculo que no se va a dar, este intento de reforma no va a estar planteado este año. Yo creo que se va a recién plantear luego de las elecciones de medio término del año que viene, y a partir de ahí creo que se va a estar en la discusión. Pero bueno, esto va a estar recurrente una y otra vez, así que se está abierta la invitación para volver a sentarnos a discutir y plantear esto, bueno, está bien, está mal, y cómo, si ese sinceramiento se da, quizás podamos discutir ya desde otro lugar. Gracias por la invitación. Seguimos nosotros en Día de Cierre, y al término de este bloque viene con nosotros Dante el Cancagullo a charlar del peronismo, obviamente.